Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Javier Bisuete, del cuarto nivel paralelo C de la Universidad Nacional de Loja. Materia Derecho Procesal 2, no penal. Esta noche desarrollaré lo que es la tarea de aprendizaje práctico experimental de la unidad 1 con el tema el trámite de los procesos ordinarios. Como tarea debíamos asistir a una audiencia, eh, hacer un análisis de la misma y exponerlo a través de un video. El tema que les voy a hablar se desarrolló en la Unidad Judicial Civil de Pichincha, en la ciudad de Quito. Es un proceso civil, es un tipo de procedimiento ordinario. El número es 1348 del 2022, 7168, referente al cobro de dinero. El demandado es el señor Pérez Caiza David Alexander. Recibido en la ciudad de Quito el jueves 12 de mayo del 2022 a la 1:14. El proceso es de tipo civil, es un proceso civil, tipo de procedimiento ordinario. El asunto es cobro de dinero, es un juicio seguido por el Banco del Pichincha en contra de Pérez Caiza David Alexander. Por sorteo de ley de competencia se radica en la Unidad Judicial Civil de Pichincha, conformada en este caso por el doctor Pérez Intriago Luis Alberto en calidad de juez y la abogada Valverde Tipán Jocelyn Isabel en calidad de secretaria. En la primera instancia, en resumen, lo que decía la audiencia era que aboco conocimiento de la presente causa en calidad de juez de la unidad judicial, civil, mercantil y de inquilinato del Cantón Quito, en la provincia del Pichincha, en lo principal. Uno, la demanda del Banco del Pichincha S.A. en contra de Pérez Caiza David Alexander, que es clara, precisa y reúne los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos COGEF, por lo que se admite y se da trámite mediante procedimiento ordinario de conformidad con lo que determina el COGEF. La citación, cítese mediante precatorio enviado a la Unidad Judicial de Quito, provincia de Pichincha, ofreciendo reciprocidad en los casos. Se cita en la dirección señalada del actor. Debemos saber que cuando procede por la vía ordinaria, en un caso específico en que la ley procesal no determine de forma expresa la procedencia de una vía especial. La vía procesal procedente será la vía ordinaria. ¿En qué consiste el proceso? Lo que es la demanda, la contestación y la vista. En la vista tenemos lo que es la audiencia de conciliación y depuración. En esta audiencia el juez va a estudiar los presupuestos procesales como la competencia. Hay un periodo de ofrecimiento de pruebas, concluyendo en el plazo para ofrecer las pruebas, se dicta el acuerdo de admisión y se desecha las pruebas, el cual señala fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. ¿Qué es la audiencia de pruebas y alegatos? En esta audiencia se deberán desahogarse todas las pruebas que se requieran en una audiencia. Al concluir el desahogo de las pruebas, se abre una etapa de alegatos en la cual van a intervenir las dos partes. Esto puede ser por vía escrita o por vía oral. Cuando se concluyen los alegatos del proceso, se pasa a resolver a través de una sentencia. La sentencia deberá estudiar todos los puntos en litis y resolver si se condena o se absuelve al demandado de las pretensiones que se estudian mediante la prueba. En este caso, en la audiencia que asistí, se desarrolló todo en el margen que lo rige el COGEF. Ingresaron las partes, la secretaria indicó que la parte actora vaya a la parte derecha y la parte demandada al lado izquierdo. Ingresó el señor juez. El juez solicitó a la secretaria que se constate la hora, la fecha de la audiencia y si están presentes las partes. Las dos partes si estaban presentes. El juez solicitó a la secretaria
que se dé inicio indicando o aclarando las reglas en las cuales se va a llevar a cabo la audiencia según lo marque el COGEP. De igual forma, dio a conocer las pretensiones que tenía la parte actora, que era que se pague la suma de $4,000 americanos adeudados más los intereses por el cumplimiento del pago de la persona procesada, que en este caso era el señor Pérez Caiza David Alexander. Se instala la sesión bajo los términos de inmediación, celeridad, concentración y contradicción. Igual se indica las excepciones que rigen o según el COGEP. A continuación, el señor juez dio la palabra a las partes procesales, eh, indicándoles el objeto de la licis, que fue aceptado por las partes, en este caso, el pago de unos valores más los intereses por mora. Posterior a eso, el señor juez dio la palabra a la parte actora, habló en este caso el abogado y da sus pretensiones, que necesitaba que le paguen los $4,000 más $300 que eran de intereses. Posterior a ese tuvo su intervención la parte demandada. El abogado de la parte demandada indicaba que no procede ese pago porque ellos estaban al día. Entonces, en ese caso, el juez intervino indicando todo lo referente que indique el COGEF para llevar al cabo el proceso y declarar la validez procesal. Toma la palabra la parte actora para evacuar las pruebas, es decir, los que tenían los recibos de pago y también tenían el contrato que había firmado el demandado al momento de solicitar el crédito. Posterior a ello, toma la palabra la parte actora, indicando que sí, justamente los respaldos que ellos tenían era el contrato y los recibos. Por otro lado, toma la palabra la parte demandada, lo cual no pudo justificar su tesis inicial que ellos estaban al día, ya que solo tenían los recibos de la mitad de los pagos, es decir, por $4,000, porque inicialmente el préstamo era de 8,000, pero en recibos la parte demandada tenía solo 4,000. Entonces, en este caso, no pudo justificar su tesis inicial. La parte actora igual dejó un precedente o indicó en su intervención que eh, fuere cualquiera el término de esta audiencia, ellos se acogerían al derecho de apelación. Posterior a eso, el juez envía una fase conciliatoria, pasan a una parte conciliatoria, como lo estipula el COGEP en el artículo 294, que es una manera de culminar el proceso judicial de una manera voluntaria y alcanzar acuerdos favorables para que ambas partes procesales estén tranquilos y tengan el privilegio del diálogo. Les da un tiempo prudencial para que las partes conversen, cada uno exponga sus propuestas y lleguen a un acuerdo. Luego de esto, da la palabra a la parte actora e indica que su propuesta es que se le pague los $4,000 pendientes más los intereses que se generó por mora. Por otro lado, la parte demandada indica que su propuesta sería, si bien es cierto, están conscientes que deben los $4,000, pero no estarían de acuerdo en pagar los intereses. La jueza pregunta a la parte actora, en el caso del cobro, si les darían un plazo para la parte demandada hacer ese pago, a lo cual la parte actora dijo que sí, teniendo en cuenta también que las pruebas que presenten tienen que tener tres características: ser útiles, pertinentes y conducentes. Por otro lado, la parte actora presenta la prueba como inicialmente, que es el contrato y los recibos de pagos. El juez acepta las pruebas presentadas y anunciadas en la audiencia. La parte demandada también presenta los recibos y de igual forma.
las pruebas son presentadas, anunciadas y aceptadas por el juez. Y como estuvieron en la fase conciliatoria, llegan a un acuerdo, tanto la parte demandada como la parte actora, que en este caso la parte demandada tiene que pagar los $4,000 y el 50% de intereses, que vendría a ser en este caso eh, dos cuotas de $2,150 en un plazo de 60 días. Todos estos aspectos se quedan detallados en un acta en las cuales firman los actores procesales y luego esto se sube al sistema, con lo cual se da por terminado este proceso. Y, ¿qué hubiera pasado si no se ponían de acuerdo? Hubieran seguido a la siguiente etapa, que en este caso la juez hubiera determinado una audiencia de juicio con fecha y hora. En esa audiencia de juicio eh, se, se procede a los pasos indicados según el COGEP, que es el ingreso de la jueza solicita la constancia de la fecha y de la hora de la audiencia, la presencia de las partes, solicita, el juez da a conocer las reglas en las cuales se pueden marcar la audiencia según el COGEP, indicará las pretensiones de la parte actora, dará paso a la réplica de la parte demandada, se instalará la sesión bajo los términos de inmediación, celeridad, concentración y contradicción, indicará en las excepciones del COGEP, dará la palabra a las partes procesales para indicarles el objeto de la lisis, cada uno eh, presentará y evacuará la prueba y finalmente se llegará a una sentencia, que la sentencia será apegada a los márgenes de la ley y enmarcada al COGEP. El juez en este caso dictaminará un veredicto y el cual deberá ser cumplido con montos y tiempos establecidos por el mismo juez.